Hola, buenas noches. Eh, la semana pasada, Manuel, ¿verdad? Porque todos decimos Grimaldo, pero Grimaldo nos estaba compartiendo acerca de la palabra y decía que todos los días se despertaba y prende la tele para ver cuántos muertitos van, ¿verdad? O sea, a ver cómo está la situación. Y la realidad es que estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Estamos viviendo tiempos donde ya no sabemos por dónde van a llegar los ataques, por dónde está la guerra, cuáles son los golpes que el enemigo, el mundo está trayendo hacia la iglesia, hacia Cristo mismo, ¿verdad? Ya están sirviendo los nuevos virus, ¿verdad? Ya vienen en camino. La vacuna que tú tienes no sirve para nada. Hay que ponerse otra y otra y la otra y la que sigue y la que sigue y la que sigue. El asunto con los niños y todas las cuestiones que ya no pueden decir al aire mucha gente porque la gente se ofende y demás, y demandan, se pelean. Estamos en guerra, estamos en una batalla constante y no podemos quedarnos nosotros solamente como el chinito, ¿verdad? Nomás milando, pues como las cosas van de un lado para otro. Necesitamos ser buenos soldados. Estamos en guerra y se necesitan soldados. Se necesitan soldados que sean fieles, que sean buenos soldados, que vayan hacia el frente, que peleen la buena batalla, porque hay batallas y se están lidiando todos los días y necesitamos estar ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo número 2, y vamos a leer, pues vamos a analizar o vamos a ver los 13 versículos, los primeros 13 versículos de este capítulo. Dice, estoy leyendo en la NBI, no es muy diferente en algunas cosas de la Reina Valera, pero dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto, un mayor entendimiento. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Y al principio, ya oraban por la palabra, Diego está orando por la palabra, entonces vamos a entrarle de lleno al versículo número 1. Necesitamos descansar en la gracia de Dios. Si vamos a ser buenos soldados, necesitamos descansar en el don inmerecido que hemos recibido de parte de Dios. ¿Sí? No podemos caminar hacia adelante arriesgándonos a caer en extremos que salgan de la gracia, ¿verdad? Porque si lo hacemos vamos a estar en un terreno peligroso. Y la gracia de Dios es entender que Dios es el que
está cumpliendo su propósito en nuestras vidas, que Él quiso salvarnos, que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él, no por nuestras obras, no por nuestra linda cara, no por nuestros apellidos, es porque a Él le plació darnos. Y caminamos en su beneplácito, ¿sí me explico? En lo que Él quiso hacer a través de nosotros y en nosotros. La gracia de Dios está ahí, no solamente es un concepto, necesitamos vivirla y necesitamos vivir en ella. Porque si no vamos a correr peligros. Si nos alejamos de la gracia de Dios, podemos creer que somos mejores que los demás. ¿Sí? Y un soldado no se puede dar el lujo de pensar que es mejor que su compañero, porque si no, entonces no va a depender de su compañero. ¿Sí? Podemos caer en descansar en nuestras propias obras, en lo que hacemos. Yo estoy bien entrenado, yo ya hice esto, ya hice el otro, entonces necesito descansar en el poder de Dios, no en mis obras, ¿verdad? Necesito tener cuidado de no olvidarme de Dios y de su obra en mí. No olvidarme de Dios, porque de repente podemos caminar como creyentes pensando, no, pues ya Dios me contestó, ya hice esto, y ya hice el otro, y ya fui aquí, y ya fui allá, y entonces pues, qué bueno soy. Hay que tener mucho cuidado, porque es la obra de Dios, es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Podemos llegar a pensar que no necesitamos de nadie. Cuando nos olvidamos de la gracia de Dios, pensamos que no necesitamos de nadie. Cuando soy siervo inútil y solamente hago lo que mi Señor manda y ordena, ¿me explico? Necesito tener cuidado de ello. ¿Cómo? Dice este versículo, no dejes de recordar a Jesucristo. Perdón, leí otro versículo. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos debilitar la gracia de Dios? No fortalecernos, sino cómo la debilitamos. El legalismo debilita la gracia. Si comienzas a judaizar, si comienzas a caer en la tentación de cumplir con ciertas reglas, ciertas cosas, etcétera, al pie de la letra, puedes caer en el legalismo. Y eso te aleja de la gracia de Dios. Como alejó a los fariseos, a los escribas y a mucha gente. Y como en algún momento Pedro estaba perdido en el asunto. Hasta que cae en cuenta que es por la gracia y que había más gente invitada a la fiesta. El legalismo nos puede hacer perder lo que podemos avanzar, los grandes pasos que podemos tomar en la gracia de Dios. La religiosidad nos puede alejar rotundamente de la gracia de Dios. De repente podemos pensar que los fariseos, tumbas blanqueadas. Blanca o roja o amarilla sigue siendo tumba. Y Jesús va a la ironía de decir tumba blanqueada, diciendo, ¿sabes qué? Por más blanco que quieras aparentar ser, tienes que trabajar con tu corazón. Tú cumples con esto, diezmas hasta de lo más chiquito que hay, pero no tienes misericordia de los demás. El legalismo nos aleja rotundamente de la gracia de Dios y nos debilitamos. La superespiritualidad, aquellos que caminan 5 centímetros arriba del piso, que son más espirituales que los demás. No, yo sí hago, no, yo sí cumplo, no, es que a ti te falta. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y la verdad, se tropieza muy fácil. Se tropieza uno muy fácil. De verdad, pensando en que, uy, mira cómo se tropezó, ya te tropezaste. O sea, así de fácil se tropieza. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo la fortalecemos? Con una buena doctrina. Con una buena doctrina, examinar todo, retener lo bueno, desechar lo malo, examinando.
yendo a la palabra de Dios, leyendo. O sea, si hay 7 versiones de la Biblia, a las 7 hay que leerlas y hay que Dios nos abra el entendimiento, sanar nuestra doctrina, caminar en una buena doctrina, en buenos principios, principios de libertad, principios de justicia, principios de santidad, pero principios que sean buenos para nosotros. Caminando en una buena doctrina, en una vida de alabanza. Una vida de alabanza es la que reconoce que Dios es Dios y que está por encima de todo y por encima de mí, y yo jamás voy a poder estar ni siquiera a su altura. Como dice ese canto que no tiene mucho tiempo, ¿no? El mejor lugar es estar a los pies de Cristo. Teniendo una vida devocional. No podemos descansar en 2 horas que dura un servicio dominical. No podemos, no se puede. La vida devocional es tener un servicio como el dominical, pero en tu casa, tú solo. A lo mejor de menos tiempo, pero tú solo. No se puede, no es suficiente. Por más que se esfuerce un predicador, por más que se esfuerce un equipo de alabanza, por más que se esfuerce un equipo para que todo salga bien, por más que no es suficiente. Y la vida devocional es muy importante en nuestras vidas. Dentro de la gracia, ¿verdad? Porque podemos caer fuera. No, yo sí oro todos los días, yo sí leo la Biblia todos los días, yo sí. Así fortalecemos esta gracia. Tu hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¿En quién tenemos esa gracia? En Cristo Jesús. No en mí, no en los demás, en Cristo Jesús. En el versículo número 2 dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Necesitamos rodearnos de gente que viva y quiera obedecer la palabra escuchada. Necesitamos rodearnos de gente que quiera vivir lo que escucha. Porque si por escuchar fuera, no, o sea, conozco gente que todos los días tiene canales de no sé qué, a canales aquí, o sea, pero escucho, pero no hago, de nada me va a servir. De nada me va a servir. Necesito rodearme de gente que quiera obedecer la palabra escuchada, pero preguntarme también, ¿soy digno de confianza? ¿Soy digno de confianza? Yo hago todos los días lo que me han dicho, pero mi vida corresponde a lo que hago todos los días. O sea, a lo mejor puedo ser fiel me dicen que lleve esta manzana de aquí para allá y la llevo todos los días. Pero estoy viviendo una vida distinta atrás. Soy digno de confianza. En una guerra necesitas confiar en tu compañero y tener gente a tu alrededor en que se puede confiar. En un ejército te dicen brinca y brincas y después preguntas, ¿y para qué brincamos? Pero no, ¿y para qué vamos a brincar? ¿Y qué tan alto? ¿Arriba? O sea, se hace porque se hace. Se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Necesitamos rodearnos de personas así. Necesitamos ser una persona así. Y yo rodear a otros. ¿Sí me explico? Esto es de un toma y daca. O sea, es un voy para allá y voy para acá. Estoy en el centro, pero estoy en la orilla al mismo tiempo. Así es un ejército. Así funciona un ejército. Así funciona una fuerza elite del ejército. Así funciona. Necesitamos rodearnos de gente así. Necesitamos
poder transmitir a otros lo que hemos vivido. Poder transmitir a otros lo que hemos... O sea, no que todos seamos maestros, como nos dice la misma Escritura. O sea, no que todos seamos maestros, pero que todos podamos enseñar lo que yo vivo. No me digas, es que tengo 30 años y todavía no sé enseñar. No. No se necesita, vuelvo a repetir, no es docencia. Es práctica. El ejemplo arrastra. El ejemplo enseña. Necesitamos estar capaces. ¿Por qué? Porque, o sea, el tiempo se va y se sigue yendo. O sea, el tiempo... Y necesitamos traspasar la estafeta a otros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues rodeándonos de gente que a nuestro alrededor sea digna de confianza y nosotros mismos ser dignos de confianza. Dice aquí más adelante, dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo, ¿sí? Aceptemos que vamos a vivir penalidades. Aprendamos a vivir penalidades. Necesitamos aceptarlo. Que vamos a vivir penalidades. No podemos ser soldados sin sangrar. No se puede ser soldado sin sangrar. No se puede ser soldado sin lastimarse. Es inherente. El soldado se lastima, el soldado se ensucia, el soldado sufre. Al soldado le cuesta trabajo. El soldado llora en silencio, pero llora. Y necesitamos aprender a aceptar que viviremos penalidades. Ahora, ¿cómo podemos superar esas penalidades? Necesitamos apoyarnos en otros. Si yo pienso que voy a sufrir penalidades, pero yo solo las voy a enfrentar, yo solo puedo. Yo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mandó a hacer un cuerpo de Cristo alrededor. No podemos enfrentar las penalidades solos, necesitamos gente a nuestro lado. ¿Cuántos unos a otros conocemos en la Escritura? Muchos unos a otros. Soportados los unos a otros, ayudados los unos a otros, confesad vuestras faltas los unos a los otros. No podemos sufrir penalidades solos, necesitamos apoyarnos en otros. Sufrir la penalidad en oración. Sufrir la penalidad en oración. Si dejamos de orar cuando estamos en la penalidad, vamos a tener una penalidad más grande y más profunda en nuestras vidas. Necesitamos ir a aquel que sufrió penalidades. No hay un soldado de Cristo en este libro que no haya sufrido penalidades. No hay uno. De verdad. Por favor, dime cuál de los soldados de Dios no le pasó nada. O sea, se la llevó tranqui todo el tiempo. Necesitamos sufrir la penalidad gozándonos en Dios. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Necesitamos sufrir las penalidades no amargándonos. No amargándonos. Si sufrimos penalidades, tenemos un grave riesgo de amargarnos. No te amargues. No permitas, no des lugar a la amargura. Es que si me hubieran ayudado. No, pues tú nunca dijiste nada. Bueno, pero es que... No te amargues. No, es que sí le dije, pero no hicieron nada. No te amargues. No te amargues.
caminar con las raíces de amargura es muy, muy difícil, por no decir imposible. Avanzas 2 pasos y regresas 4. La amargura te regresa como liga. Y el problema es que la amargura se transmite más rápido que el COVID. Y afecta más generacionalmente que cualquier otra cosa. No nos amarguemos. Aceptemos vivir la penalidad. Aprendamos a vivir en medio de la penalidad. Con todo esto, con el apoyo de la congregación, con el apoyo de la iglesia, en oración, gozándonos en Dios, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, y no amargándome. Decide no amargarte. ¿Cómo no se amarga uno? Perdonando, pasando por alto la ofensa. Imagínate a un Jesús en Getsemaní amargado. Imagínatelo. Y luego de remate, no, que esto, y cae la oreja. ¿Por qué le caes la oreja, hombre? Imagínate a Jesús amargado en Getsemaní. Un Jesús libre. Eso es lo que ves en Getsemaní. Para hacer la voluntad del Padre. El versículo 4, 5 y 6 dice: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Ningún soldado se enreda en cuestiones, en asuntos civiles, en los negocios de la vida, como dice la Reina Valera. ¿Sí? Dice: ningún soldado se enreda. Qué interesante, ¿verdad? En nuestro país estamos viendo lo contrario. No quieren enredar a los militares en todo lo que no les corresponde, pero los quieren enredar. Pero nosotros, como soldados de Cristo, no necesitamos enredarnos en los negocios de esta vida. No quiere decir que no camines en los negocios de esta vida. Que tengas que hacer lo que tengas que hacer. Que tengas que pagar los impuestos que tengas que pagar. No quiere decir, sino que no te enredes. Porque si nos enredamos en los negocios de este mundo, de esta vida, del presente, no vamos a ser buenos soldados de Cristo. Vas a poder tener un muy buen negocio, vas a poder tener un muy buen lugar en la empresa para quien trabajes, vas a poder tener una buena placa en la entrada de tu oficina, pero como soldado de Cristo vas a perder. Ningún soldado que quiera ganar la batalla se enreda en negocios que no le corresponden. Jesús lo hizo. En los negocios de su padre era donde estaba. ¿Se me explicó? No se enredó en esto. O sea, queremos ver más milagros. No, queremos. Cayó en el asunto. Sí, les hago más milagros para que vean. No. Lo necesario. Lo necesario. Necesitamos tener mucho cuidado. ¿Sí? El atleta, dice del atleta, dice: asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. ¿Sí? Si no lucha legítimamente. Necesitamos competir según el reglamento. Necesitamos competir según el reglamento. ¿Cuáles son las reglas que nos rigen como ejército de Dios? Y competir con esas reglas. Porque si tratamos de competir con las reglas del mundo, vamos a perder. Vamos a perder. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, quiso hacer lo que se enredara en competir con las reglas del mundo. Y Jesús no lo permitió. Jesús no lo permitió.
Necesitamos competir y prepararnos como lo hace un soldado, como lo hace un atleta. Como el campesino, como el labrador que trabaja duro, tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. El labrador trabaja duro y sabe que hay que sembrar. ¿O conoces algún labrador que dice, no, que siembren otros? No, no hay manera. No hay manera, y va a tener el derecho de recibir primero lo que dé su campo, sí, pero primero tuvo que sembrar. Las características, o sea, ¿qué tienen estas personas en común, el soldado, el atleta y el labrador? Por lo menos se levantan temprano. De verdad, ¿conoces a algún soldado que le diga ahí en su bodega o donde están, no, mañana me voy a levantar hasta las 12, ¿no? O ve al CODE aquí, ahí alcalde, ve al CODE a ver si comienzan a la 1 de la tarde a entrenar las gentes, todos los atletas. O un campesino que sale a las 6 de la tarde a sembrar. Todos tienen disciplina, horario, constancia. O sea, constancia, y van a tener penalidades todos. El atleta se lastima, el labrador no le llueve, al soldado lo hieren. Estos tres tipos que toca Jesucristo, o sea, que toca el Espíritu Santo, pues, a través de la boca de Pablo, de la pluma de Pablo, ¿sí? Tienen esas características. El labrador, el soldado y el atleta tienen que enfrentarse a sí mismos y retarse a sí mismos para poder salir adelante. ¿O quién los levanta en la mañana? ¿O quién los lleva a sembrar, a la guerra o a entrenar? ¿Quién? ¿O va el entrenador empujándolos? Constancia. Versículo número 7 dice, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de esto. Necesitamos pensar, meditar, reflexionar en sus palabras, apoyándonos siempre en el Espíritu Santo. Escudriñar, pensar, reflexionar en sus palabras. Lo lees de la derecha a la izquierda a la derecha, de arriba hacia abajo, el contexto, el no contexto, el libro completo en dónde está. O sea, necesitamos reflexionar en las palabras que Dios nos ha dicho. No porque vas a dar clase. No porque vas a dar... Siempre me ha llamado la atención las clases de los niños, porque cuando vas a preparar una clase de niños, es otro rollo comparado con la clase de los adultos. Con la clase de los niños o chambeas. Porque en 2 minutos los perdiste. O chambeas y te sale lo creativo, y te sale lo teatrero, y te sale no sé qué. Necesitamos estar preparados en Dios y pensar y reflexionar en su palabra y en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En el versículo 8 dice, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Y ahí le paro, dice, reparar en que somos humanos con naturaleza espiritual. Tú y yo necesitamos reparar en el asunto en que soy humano, pero con una naturaleza espiritual. Jesucristo era Dios, pero era hombre. Por eso nos dice esto aquí. Y tú y yo tenemos que darnos cuenta, soy espiritual. Soy humano, pero soy espiritual. ¿Y cómo voy a luchar las batallas como soldado siendo espiritual en este cuerpo? Por eso
Por eso hablábamos de lo que debilita la gracia y demás. Porque tenemos, en esta lucha, ahí es donde entran muchas cosas. Si se es legalista, es fácil. Soy súper religioso y me paro ahí, ¿verdad? Necesitamos, pues, recordar esto. Más adelante dice, en la parte que no leímos de ese versículo, dice, levantando entre los muertos, este es mi evangelio, por el que sufro extremo llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada, ¿sí? La palabra de Dios no está encadenada, ¿sí? Si nos dejamos apresar, que sea por Cristo. No permitas apresarte por nada. No te permitas apresarte ni por el éxito, ni por el triunfo, ni por la enfermedad, ni por nada. A libertad hemos sido llamados. A libertad hemos sido llamados. Si vas a permitirte ser esclavo de algo, sé de Cristo. Si vas a permitir que algo te retenga, que te encarcele, que te aprese, que sea Cristo. Porque la palabra de Dios y Cristo mismo están libres, ¿sí? Como nos dice este versículo. En el versículo 10 dice, así dice que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Como soldados enfrentaremos la batalla por el bien de la iglesia, por el bien del cuerpo de Cristo, por el bien de nuestros hermanos, como en cualquier ejército. Como en cualquier ejército, no hay mayor amor que este, que uno dé la vida por su hermano. Por el amor que tenemos al cuerpo de Cristo, necesitamos enfrentarnos a lo que tengamos que enfrentarnos y soportar lo que tengamos que soportar, para que otros alcancen esta gloria que Dios tiene para ellos, para que otros alcancen esta eterna salvación que Dios ha preparado para otros. En el ejército no se trata de mí, se trata de a quien represento. Y si tengo que parar las balas, pues las tengo que parar. Con mi propio cuerpo, con mi propio cuerpo. Por el bien de los demás, como está diciéndonos aquí el Espíritu Santo. Y luego sigue esto, y me encanta porque esto que sigue, el versículo 11, 12, 13, 14, es un canto. Y ya ves que cuando los soldados están entrenando, van cantando. ¿Sí? Y dicen cosas locas, pero dicen cosas buenas que les motivan y demás. Y esto es un canto, lo que sigue aquí diciéndonos. Que dice, este mensaje es digno de crédito. ¿Sí? Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si morimos con Él, también viviremos con Él. O sea, es como... Grábatelo, ¿no? Si resistimos, también reinaremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos dejará. Y no vayamos a decir nadie, no, yo nunca voy a negar a Cristo, porque aprendí de lo que pasó con Pedro. Y lo precioso que viene en este último canto dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Él permanece fiel. Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo.
como lo vio en la visión Juan, fiel y verdadero. Dios es fiel y verdadero. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta noche por tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Dios. Padre, gracias, Dios, por habernos atraído hacia ti, Señor, con cuerdas de amor. Gracias, Padre, porque pertenecemos a ti, pertenecemos a tu ejército, Señor, y queremos ser buenos soldados, Dios. Señor, mantenernos fieles a ti como tú eres fiel a nosotros, Dios. Padre, glorifícate en medio de nosotros, Dios. Levántate en medio de cada una de las circunstancias, Señor. Oramos por aquellos soldados, Señor, que están sufriendo embates. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú los levantes, Señor, y nos paramos en la brecha para orar por ellos, Dios, e interceder por ellos, Dios. Que tú obres, Dios, y que tú te manifiestes en victoria en sus vidas, Dios. Padre, gracias por todo lo que tú has traído a cada uno de nosotros. Señor, te exaltamos a ti, te glorificamos a ti. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza y toda gloria, Señor. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, buenas noches, estamos despedidos.